Señor Urkullu, muy buenos días. Buenos días, Egunon. Bueno, pues estamos hablando aquí de Bankia, de la reforma del sistema financiero. Desde el País Vasco, ¿cómo se está viendo este reflote, concretamente de Bankia, y las reformas que, según el presidente del Gobierno, la reforma del sistema financiero es imprescindible para salir de la crisis? Sin bancos no hay dinero, no fluye el crédito, no llegan a las pequeñas empresas y a las familias. Pues lo estamos viendo con expectación, compartiendo que es necesaria la reestructuración del sistema financiero. Lo era ya desde el año 2009. La crisis es provocada también por los devaneos en el mundo financiero y lo que nos parece en este momento es que, no habiéndose cumplido con lo que era la necesidad de la reestructuración del sistema financiero en el Estado español en el tiempo que hubiera correspondido, para dar liquidez, para dar créditos a las familias, para dar créditos a las empresas, nos preocuparía que en estos momentos Bankia, que es un grave problema, gravísimo problema para lo que es la salud del sistema financiero en el Estado español, sea un problema solucionado con dinero público, cuando las cajas vascas, por ejemplo, han sido las mejor gestionadas, las que han tenido liquidez, las que han tenido solvencia y las que alguna de ellas se ha visto obligada también a actuar con otras cajas en el Estado español con dinero propio. Nos parecería que es un castigo el que el Gobierno español pudiera pensar en una solución para Bankia con dinero público cuando ha habido otras entidades financieras y de ahorro como las cajas vascas, sobre las que tenemos alguna responsabilidad, que siendo bien gestionadas pues han tenido que apechugar con sus propios recursos para salvar otras entidades. El problema es que si cae Bankia, evidentemente afecta a todo el sistema financiero y por lo tanto algo habría que hacer. Si no es de dinero público, ¿cuál es la solución? Que se pidan responsabilidades a quien haya que exigírselas, pero no que paguen todos los ciudadanos y ciudadanas con lo que es una situación de mala gestión o de, yo diría que exageración en lo que pudo ser los propósitos de Bankia o de las entidades que al final conformaron Bankia. Bueno, vamos a hablar de las elecciones en el País Vasco. El Endacari ha descartado adelantar elecciones y ha dicho además que les invita a ustedes a presentar una moción de censura. No, mire, yo creo que hay que exigirle respeto al Endacari y responsabilidad. El año 2009 fue cuando se produjeron las elecciones autonómicas y en el año 2009, nada más producirse las elecciones autonómicas, el Partido Nacionalista Vasco ofreció al Partido Socialista de Euskadi la posibilidad de un gobierno de consenso. Y esto se reflejaría en el Parlamento Vasco actual, de 75 parlamentarios, en 30 parlamentarios del Partido Nacionalista Vasco y 25 parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi, es decir, 55 parlamentarios de 75 parlamentarios. Porque en aquel momento, ya en marzo del año 2009, nosotros decíamos que era necesario un gobierno sólido, un gobierno estable, para hacer frente a la situación de crisis que ya vivíamos y que presumíamos también de cara al futuro, como estamos padeciendo también en Euskadi. El Partido Socialista, por otras razones, optó por el Partido Popular. Tiene, hasta cuando el señor Basagoiti anuncia la ruptura del pacto con el Partido Socialista, 38 votos de 75 en el Parlamento Vasco. Tiene mayoría absoluta. Pero hoy, tras la ruptura del Partido Popular, tiene 25 votos de 75 votos en el Parlamento Vasco. 25 de 75. Esto es que en el año 2012, en el que estamos, con la crisis económica a la que hay que hacer frente, con menos de un año de legislatura, ya por agotar en este tiempo de legislatura de 4 años, el Endacari tiene que ser absolutamente responsable. Y me parece que está haciendo un juego precisamente contrario a lo que se le exige a un Endacari, el de ser responsable. Y no puede salir ayer a la palestra, a los medios de comunicación, con la actitud con la que salió, además, que yo considero que es una falta de respeto absoluto, la actitud con la que salió ayer a explicar cuál es la situación y a decir que nadie desde la oposición le puede exigir el adelanto electoral. Oiga, pues mire, yo creo que lo que le exige es la situación, lo que le exige es la necesidad de que haya un gobierno sólido, de que haya un gobierno estable, de que no estemos al albur de
9, 10, 11 meses de legislatura sin saber cuáles son los apoyos que tiene el Partido Socialista de Euskadi o el Lehendakari López para hacer frente a la situación. Creemos que no se puede pensar ya en que, restando menos de un año para el agotamiento, en su caso teórico, de la legislatura, podamos vivir esta situación, desconociendo cuáles son los apoyos que tiene el Partido Socialista y haciendo además emplazamientos desde el Lehendakari a los partidos de la oposición, porque ya el Partido Popular también es partido de la oposición, haciendo emplazamientos a que se le presenten mociones de censura. No, mire, el Lehendakari tiene que ser consciente del tiempo en el que vive y yo creo que está fuera del tiempo en el que estamos viviendo los demás. Después de escucharle este planteamiento, la pregunta es muy sencilla. ¿Puede durar un año, tal y como usted ha presentado este gobierno? ¿Puede durar un año sin ningún tipo de apoyo? ¿No se verá obligado, aunque él quiera aguantar, a convocar elecciones adelantadas? Pues yo creo que no puede durar, no debe durar. No es que no pueda durar, es que no debe durar. Y no es porque el Partido Nacionalista Vasco tenga una ansia electoralista de unas elecciones anticipadas en previsión de unos resultados electorales o por desalojar al Partido Socialista de Euskadi de la responsabilidad del gobierno. No, si lo que estamos es abogando por un ejercicio de responsabilidad. Responsabilidad es lo que le planteamos al Partido Socialista de Euskadi hace 3 años con una propuesta de gobierno de consenso entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, que fue el que lo despreció. Y no puede ser que, estando en el año 2012, en las circunstancias que nos están afectando a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos vascos, el Lehendakari se enroque, se empecine y que aquello que en su momento articularon como el raca-raca, pues el Lehendakari sea ahora el máximo exponente de un raca-raca, teniendo solamente 25 parlamentarios de 75 parlamentarios en el Parlamento Vasco. Además, da la impresión que la forma de gobernar del Partido Socialista de Euskadi, en algunas de las decisiones políticas de calado, de las que afectan a la línea política del Partido Popular, estaba más cerca de los planteamientos del PNV que de los planteamientos del Partido Popular. Claro, pero es que, yo no sé a cuáles se refiere usted, porque el Lehendakari todavía el domingo pasado hacía un emplazamiento al Partido Nacionalista Vasco sobre mentiras, sobre falsedades, un emplazamiento al ejercicio de responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco y que el Partido Nacionalista Vasco no quedara en vaguedades o en palabras huecas, como dijo, ante lo que el Partido Nacionalista Vasco había planteado de la necesidad de un cambio de rumbo en la política económica de Euskadi, de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Euskadi. Y, sin embargo, no quiere reconocer el Partido Socialista de Euskadi y el Lehendakari que el Partido Nacionalista Vasco le ha puesto encima de la mesa, antes de ser Lehendakari, la posibilidad de un gobierno de consenso. No quiere reconocer que el presidente del Partido Nacionalista Vasco en junio del año 2009 le planteó 10 ejes de actuación futura. No quiere reconocer el Lehendakari del Partido Socialista de Euskadi o el Lehendakari del Gobierno Vasco, no quiere reconocer que los diputados generales en el año 2010 le plantearon también posibles actuaciones ante lo que era una situación de crisis económica para abordarlo desde las instituciones. No quiere reconocer que el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco firmaron un acuerdo de estabilidad institucional en noviembre del año 2009. No quiere reconocer que en el año 2011 el presidente del Partido Nacionalista Vasco le ha hecho otros ofrecimientos y que en el año 2012, hace 2 y hace 4 meses, le ha hecho ofrecimientos. Bien, pese a todo eso, nos encontramos con un juego por parte del Lehendakari de que emplaza al Partido Nacionalista Vasco cuando, fíjese, ha planteado 2 iniciativas en este calendario legislativo, que no sabemos cuál es su grado de cumplimiento, 2 iniciativas legislativas. Una es el proyecto de ley municipal y otra es el proyecto de ley de cajas, que lo han dicho públicamente, lo ha dicho el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco cuando se hace la presentación del proyecto de ley de cajas, que el objetivo de ese proyecto de ley de cajas es superar la sobrerepresentación que tiene el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que la motivación en determinadas iniciativas por parte del Lehendakari y del Gobierno Vasco al presentar determinados proyectos de ley es castigar al Partido Nacionalista Vasco, modificar lo que es la arquitectura institucional. Pero es que esto se hace además, y esto es lo grave, esto se hace sin un programa de gobierno, se hace sin un proyecto económico, se hace sin una clarificación de lo que es el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que ya en su inicio el propio Partido Popular reconoció que era un matrimonio de conveniencia, en su inicio. Y por lo tanto, lo que ha de exigirse es, además de responsabilidad, es una mínima lealtad. Y lealtad no ha habido en 3 años
durante estos 3 años entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Son un sinfín de desencuentros que hemos visto desde los medios de comunicación entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular, y así nos va en esta legislatura. Me va a permitir que le diga que se lo están poniendo muy fácil de cara a las elecciones, es decir, aquí había dos grandes bloques y se planteaba la batalla política así, constitucionalistas y nacionalistas, y ahora de cara a las elecciones, la campaña electoral realmente ya ha comenzado en el País Vasco, pues a ustedes le han allanado el camino, ¿no? No, en absoluto. Si allanar el camino estaría más allanado probablemente si el Partido Nacionalista Vasco hubiera estado en el gobierno actual desde el inicio, con un gobierno sólido, con un gobierno de consenso, con un gobierno que pudiera hacer frente a esta situación de crisis económica, sobre estas falsedades en las que está el gobierno vasco. El gobierno vasco y el Lehendakari se está valiendo de la figura institucional del Lehendakari para actuar como líder del Partido Socialista Obrero Español, no del Partido Socialista de Euskadi. Se está apropiando de lo que es ese concepto de autogobierno y del concepto de modelo de Euskadi para hacer una crítica a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno español, y para actuar como hombre punta de lanza del Partido Socialista Obrero Español en una política del Partido Socialista Obrero Español contra el Partido Popular. Y este es uno de los factores que también hay que tener presente. Pero de cara a las próximas elecciones, bueno, yo creo que cada partido político nos presentaremos con nuestro programa, con nuestro proyecto. Nosotros tenemos muy claro cuál ha sido el planteamiento que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho durante 30 años también de construcción de autogobierno en la comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi, y el Partido Socialista y el Lehendakari, que ahora critican los recortes del presidente del gobierno español en ese objetivo electoralista del Partido Socialista Obrero Español, que no del Partido Socialista de Euskadi, también tendrá que aclarar los recortes que ha aplicado en la comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi, porque ha aplicado recortes, y su no actuación ante competencias en materia presupuestaria, en materia fiscal. Por ejemplo, ante la fijación del 1,5% del déficit público, no ha habido ninguna actuación por parte del gobierno vasco. Y ahora, cuando se anuncian medidas por parte del presidente del gobierno español, medidas que, por otra parte, el propio consejero de Economía y Hacienda a inicios de este año valoraba como positivas, por ejemplo, y necesarias, la subida por tramos del IRPF. Y el propio consejero de Economía del gobierno vasco decían que las medidas de Rajoy en aquel momento eran necesarias. Bueno, yo creo que todas estas mentiras se aclararán también en lo que es la campaña electoral, que sea cuando el Lehendakari decida. Pues señor Cuyo, muchas gracias por atendernos, como siempre, y mucha suerte esta noche para el Atleti. Esperemos que sí, que mañana y esta noche lo podamos celebrar. Gracias, presidente. Un abrazo. Un abrazo.